Ramón Alaba Rivas es gerente general de la empresa Almetal. Su empresa familiar tiene alrededor de 30 años en el mercado y es un ejemplo de industria en el Ecuador. Ramón nos contará la historia de cómo surgió su iniciativa y cuáles son las prácticas que le ayudaron a crecer. El podcast de Andrés. Episodios que podrán ser descargados en cualquier momento en la plataforma de internet que tú prefieras. Mucho gusto y buenas tardes con todos. Sí, en efecto, pues nosotros empezamos en el año 90 emprendiendo con un pequeño taller en Mapasingue, que es un sector pequeño acá de Guayaquil. Y bueno, momentos duros como todo emprendedor, pero lo que nos marcó fue a partir del 2006, cuando llegó la Revolución Ciudadana, que yo estuve a punto de vender la pequeña industria, porque realmente no podíamos competir con los productos de India, de Chile, de diversos países, por la falta de competitividad. Pero llegó un gobierno que realmente nos protegió de tal manera que hizo énfasis en la industria nacional. Entonces vinieron las salvaguardas, distintas cosas, pero sobre todo el control en aduanas, ¿no? Entonces eso hizo que nosotros pudiéramos tener un mayor margen y poder producir y creer más en nuestra actividad. Y bueno, y de ahí en adelante crecimos hasta que en el 2017 quintuplicamos nuestra área de trabajo, duplicamos nuestros trabajadores y nos fue bien, gracias a Dios, a esa política, ¿no? Y yo quería hacer énfasis en algo que David dijo, algo que me pareció muy interesante, que la gente habla de la dolarización, fortalecerla. Yo lo que creo es que hay que fortalecer la economía en un sistema dolarizado. Pues ¿cómo puedes hablar de fortalecer dolarización cuando priorizamos las importaciones? Cuando las utilidades que legalmente adquiridas nos las llevamos fuera del país, que es legal, pero para mí no es legítimo, ¿no? O sea, no es lícito. Entonces, yo sí creo que en eso el enfoque se me parece muy interesante. ¿Cómo podemos hacer que nuestra economía vaya mejor en un sistema dolarizado, protegiendo a la industria nacional, ya sea hasta la construcción, la textil, la metalmecánica, porque el efecto multiplicador que tiene la industria es fantástico, ¿no? Acá producimos, le damos trabajo a 150 trabajadores, 100 familias se mantienen, esto se multiplica con sastres, el que nos da la comida, el que nos provee muchas cosas. Pero si nosotros no protegemos esta industria y nos dedicamos solo a importar, ¿cómo podemos nosotros? La mayor cantidad de dólares se van a ir afuera y no vamos a poder proteger eso que tanto hablan de la dolarización, ¿no? Ramón, ¿cómo fue este gran proceso de expansión en términos del cumplimiento también de las normas técnicas, los reglamentos técnicos? Correcto. Tú es una industria bastante estandarizada que tiene que cumplir normas. Sí. ¿Cómo fue la relación ahí con la política pública y también los retos a la interna de la empresa? Claro, fue un reto exacto, porque empezamos como un pequeño taller, una persona, ¿no? Pero luego, pues entonces ya vimos que crecimos. Te digo, fue el apoyo gubernamental en frenar tanta importación que nos hizo comenzar a crecer. Entonces, llevado a una política de mucha inversión pública, de casas, de interés social y todo eso, la empresa comenzó a crecer. Y creció a tal ritmo que luego pues acudimos a CFN, que bueno, demoró un poco esto, invertimos en más maquinaria y nos permitió el año pasado abrir una oficina en Perú, ¿no? Para exportar nuestros productos. Qué maravilla, ¿no? Sí. Bueno, vino la pandemia, justo abrimos en febrero y en marzo la pandemia, entonces eso no... Pero sin embargo, como ya teníamos contactos con dos grandes empresas en Lima, pudimos exportar ahora todo lo que es pediluvios y todos estos artículos de bioseguridad. Entonces eso nos salvó bastante, ¿no? El problema que trajo consigo la metalmecánica ha crecido mucho en el Ecuador, ¿no? Ha crecido bastante, sí, ha crecido bastante. Somos competitivos, ¿no? Realmente, ¿no? El mayor peligro de nosotros es el contrabando, ¿no? Claro. Eso es lo que nos tira abajo. ¿Y cómo se evita ahí que entren sin pasar regularmente por la aduana, digamos? ¿Por dónde están los principales riesgos? Mira, es la política estatal, gubernamental, el enfoque que tú ves. Ya te digo, nosotros del 2006 al 2016 se fueron a salvaguardias porque ya no podían seguir.
se tira, pero había la protección en aduana y no teníamos eso. Yo te podría poner ejemplo, lo hemos denunciado, importadores muy grandes, que un producto FOB, o sea, precio FOB en origen tiene $20, es declarado en $2. Entonces, ¿qué pasa? Perjudican al erario nacional vía imposición tributaria, pero el mayor perjudicado son los pequeños importadores, no solo lo del productor, y el productor peor. Claro. Y tú A sabes, propósito de la evasión tributaria que nos consultaban en el debate, ¿no? Ese es uno de los problemas, la sobre y la subfacturación. Que bueno, pues ya conocemos en el Ecuador que es uno de los mecanismos a través de los cuales se elude el pago de impuestos, pero además se afecta a la industria, se afecta no solo a la industria metalmecánica, sino a muchos productores de alimentos también, al textil y todas las posibilidades que tenemos de manufactura, de generación de empresa y trabajo en nuestro país. Así es, sí. Y quería acotar algo, es que es tan interesante la industria, porque si yo 10.000 lavaderos los importo y los vendo, voy a hacer 3 plazas de trabajo. Si yo los produzco, le doy plaza de trabajo a 70 Por trabajadores. supuesto. Entonces Así es clarísimo, ¿no? Y lo mismo en las otras industrias, del calzado, Todo, textil, la exactamente. agroindustria, Así la es. alimentación. Sí. Sí, a mí realmente me parece cuestionable que el Ecuador, siendo una potencia agrícola y que tengamos capacidades industriales, sigamos pensando que tenemos que empezar a traer todo de afuera, cuando capacidades tenemos las que quieran. Así es. Hay cosas tan básicas como galletas. Dicen, oye, Ajá. galletas, ¿no? ¿Cómo no podemos producir galletas? Claro que podemos. Así es. Pero hay muchos intereses que hacen No que se pues, da. los dólares salgan del Ecuador, no se genere trabajo en el país y se vaya debilitando nuestra estructura económica. Nosotros queremos generar trabajo y sabemos por dónde le entra el agua al coco en ese aspecto. Así que creo que ahí tenemos un compromiso con todo nuestro país, con los empresariados el empresariado que le apuesta al Ecuador a generar fuentes de trabajo con dignidad, es decir, respetando la legislación laboral, la seguridad social, los niveles de remuneración que exige nuestra ley y por supuesto innovando para poder seguir creciendo, para poder aportar también a reactivar nuestra economía y a dar una mano a que nuestro país pueda seguir adelante. ¿Qué tan importante ha sido el crédito, Ramón, para el crecimiento de tu empresa? Interesante. A nivel de CFN tuvimos un préstamo y eso nos permitió traer maquinaria de última generación y producir más. Tanto así que por eso nos pusimos a abrir en Perú, porque teníamos una sobreproducción ya, ¿no? Y entonces es interesante, y ahí yo quiero acotar algo. Ahí habría que trabajar mucho en las tasas de interés porque habría que bajarlas, ¿no? Con tasas tan altas en la banca privada es muy difícil, es muy difícil. Nosotros en la industria tenemos que dar crédito y damos crédito a nuestros proveedores, a nuestros clientes, perdón, 30 y 60 y 90 días no cobramos ningún interés. Pero cuando tenemos que acudir a la banca, tenemos tasas de más de un dígito, ¿no? O sea, del 12, 15%, y entonces es muy difícil a ¿Y veces. tú sabías que ahora el gobierno actual decidió prohibir que CFN preste directamente, sino que ahora van a prestar solo a través de los bancos Como privados? segundo piso. Solo como segundo Pero eso piso. es una mala práctica, eso pasó antes. Eso era antes, Claro, qué mal, no sabía eso, es volver a lo que estaban antes. Es ¿no? volver a la época de los 90, sí. Sí. No sabía. Pero Sí. sí, Eso, sí. bueno, será algo que revertiremos para que el crédito más bien fluya directamente. Directamente, al sector empresarial. mientras menos intermediación, mejor. Claro, porque si no, ¿cuántos se quedan por Así el es, peaje, Andrés, ¿no? así es.